el precio en aumento. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Desde mañana, que es miércoles 14 de enero, sube el precio del pasaje en Transmilenio en Bogotá, que queda en 3.550 pesos, hoy está en 3.200. Origina esto, Felipe, el último choque entre el gobierno nacional, que amenaza con retirar unas ayudas, subsidios al gobierno, 1.5 billones de pesos, y el gobierno de Bogotá, que dice que es necesario el reajuste de las tarifas de Transmilenio. Y que no era 1.5 sino 900.000 millones, que el gobierno estaba inflando un poquito la cifra, el presidente Petro la semana pasada. Bueno, la casuística dice que hay pelea, enésima pelea hoy entre el gobierno nacional y el gobierno de Bogotá. María Fernanda Ortiz es la gerente de Transmilenio. Doctora Ortiz, bienvenida, buenos días. Hola Néstor, buenos días. Un saludo a toda la mesa y a los oyentes de Blue. ¿Por qué sube en este nivel, que es un poquito más del 10%, verdad? Así es, 10 Néstor. punto algo por ciento? ¿Por qué sube en este monto la tarifa, el pasaje de Transmilenio desde mañana? Néstor, nuestros costos de operación crecen anualmente, incluso mensualmente y con cierta frecuencia, con los indicadores macroeconómicos del país. No solamente el salario mínimo, también el IPC, el incremento del costo del diésel, del costo del gas. Por ejemplo, estos energéticos en 2025 crecieron más de lo acostumbrado, el diésel en más del 15%, el gas en más del 10%, el IPC, como sabemos, cerró en 5.1%, y el salario mínimo, que nosotros lo que previmos en 2025 era que crecía el 11%, pues como sabemos con el anuncio del gobierno nacional llegó al 23%. Entonces todo esto impacta en los costos operativos del sistema. Perdóneme, le interrumpo ahí. ¿Por qué el aumento del salario mínimo impacta la tarifa de Transmilenio? Muy importante, Néstor. Nuestra prestación del servicio es intensa en personal. Nosotros requerimos 35.000 colaboradores todos los días para la prestación del servicio. De ese número, el 87% gana menos de 2 salarios mínimos, es decir, se les debe modificar su salario con este incremento del salario mínimo. Todo esto hace que el 20% de nuestros costos operativos se incremente directamente con el incremento del salario mínimo. Esta es la explicación. Al 87% de los trabajadores de Transmilenio les tienen que subir el 23 y pico por ciento. Incluso más, Néstor, porque hay unos pactos contractuales. Nosotros tenemos contratos laborales también, no solamente son los contratos de concesión, de arriendo, de prestación de servicios, sino que Transmilenio tiene contratos laborales que tienen dentro de sus condiciones que los salarios, así sean mayores al salario mínimo, en unos casos son 4 veces el salario mínimo, se deben incrementar con el salario mínimo. Entonces ahí hay una bolsa de esa fuerza laboral que se ve impactada uno a uno o con cierta proporción con el salario mínimo. Y entonces, ¿por qué, doctora Ortiz, desde el gobierno le están diciendo que consideran injustas, exageradas las nuevas tarifas para los usuarios de Transmilenio en Bogotá? Nosotros tenemos toda la explicación, Néstor, y se la vamos a entregar obviamente al gobierno nacional si la solicita. Todo eso es público y explica claramente cómo es la canasta de costos de la prestación del servicio. Como le decía, esta prestación del servicio de transporte público es intensa en personal, por eso se ve tan impactada con el salario mínimo y otros indicadores macroeconómicos, y nosotros debemos garantizar responsablemente la continuidad en la prestación del servicio, y por eso debemos tomar esas decisiones que son técnicas y que están justificadas. Muy importante, Bogotá también garantiza la movilidad de las personas más vulnerables. Estamos ampliando los beneficios de pasajes gratis para personas vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, para personas cisben, y ahora entran otros grupos poblacionales como por ejemplo los habitantes de calle en procesos de inclusión. También hacemos un esfuerzo para darle un beneficio mejorado a nuestros usuarios frecuentes, que es el Transmipaz. El Transmipaz cuesta en 2026 lo mismo que en 2025, 160.000 pesos por 65 pasos al mes, 65 viajes. Eso hace que nuestros usuarios más frecuentes se puedan ahorrar el 30% de la tarifa en cada viaje. Entonces, estamos por un lado garantizando la prestación del servicio
como sabemos, el transporte es un servicio público esencial. Si nosotros no garantizamos esa continuidad, pues se ven afectadas el acceso al trabajo, al estudio, a la salud. Por eso es tan importante que tomemos estas decisiones responsables. Doctora Ortiz, en esta reacción del gobierno que subió lo que subió el salario mínimo a finales del año pasado, el 2025, me llama la atención que están diciendo que puede haber inclusive control de precios a las tarifas de transporte público por cuenta de lo que está pasando con Transmilenio. ¿Eso es posible, que desde el gobierno le digan a Bogotá máximo puede subir Transmilenio tanto? Eso legalmente, Néstor, yo no soy abogada, pero creería que no es posible. Eso es una responsabilidad del distrito. Ellos pueden claramente hacer seguimiento, pueden hacer monitoreo, la superintendencia, el ministerio. De hecho, en el convenio de cofinanciación que tenemos firmado con ellos, hay un objetivo de reducir la presión fiscal sobre las ciudades año a año con convenios de cofinanciación y con esas ayudas del gobierno nacional. Entonces, vamos a entregar todas las explicaciones necesarias, nosotros tenemos toda la justificación y estamos, como le decía, garantizando y mejorando los beneficios. Esto no solamente pasa en Bogotá, Néstor, que es muy importante. El servicio de transporte público es intenso en personal en todo el país. Y los costos que nosotros estamos viendo incrementándose en Bogotá está sucediendo tanto en los transportes formales como el Metro de Medellín, como el mío en Cali, como Transcaribe. También lo estamos viendo en el colectivo y las otras ciudades están analizando alzas incluso mayores que Bogotá. Entonces, no es una situación que se presente solo en nuestra ciudad. Bogotá fue 10%, en Medellín 11.4%, en Ibagué 13.8%, en Manizales 13.2%, Bucaramanga 16.7%, en Cali 9.4%, en Pasto 8%, en Cartagena 12.5%. Así que efectivamente hay una avalancha de incrementos en el transporte público después del aumento del mínimo. Paola. Claro, porque todas son, doctor Ortiz, muy intensivas en personal, como dice usted, pero quiero que nos cuente un poco más sobre esas convenciones colectivas o esos contratos que usted nos hablaba, suben también por encima del salario mínimo, aunque sean trabajadores que ganen hasta 4 salarios mínimos, a ellos se les aumenta. Esos son contratos que se firman a qué plazos, por cuánto más, como para entender un poco cómo son esas convenciones colectivas que tiene Transmilenio. Paola, nosotros firmamos contratos de todo tipo para la prestación del servicio. Tenemos contratos de concesión que son firmados incluso a 15 años. Tenemos contratos de prestación de servicios, por ejemplo, el contrato de Transmicable de Ciudad Bolívar es un contrato de operación firmado a 5 años que vamos a llevar a 10 años. Tenemos contratos laborales que pues están en el marco de esas convenciones colectivas, que son contratos a término indefinido, también contratos de prestación de servicio como la vigilancia, como el aseo. Ahí nosotros estamos viendo que automáticamente se anuncia este incremento del salario mínimo. Las empresas prestadoras de servicio nos levantan la mano porque pues obviamente ellos deben reconocer eso a sus trabajadores y enseguida pues nos presentan la reclamación y pues estamos viendo que toda nuestra contratación en 2026 va a tener un costo mayor porque son casi todas muy intensas en personal y diferentes plazos. Nosotros somos un sistema que movemos más de 4 millones de viajes al día, operamos 10.500 buses, somos bastante grandes, tenemos cerca de 50 contratos de diferentes tipos para esta prestación del servicio. Entonces, pues se ve reflejado este incremento de costos casi que automáticamente. Sí, el 87% de los trabajadores de Transmilenio, ¿cuántos son? ¿A cuántas personas les aumentaría el mínimo o incluso más del mínimo, doctora Ortiz? Somos 35.000 en total. Sí. Eso no son necesariamente directos de Transmilenio, están contratados a través de los contratos de operación, contratos de concesión, los de prestación de servicios. Entonces, ahí lo que nosotros vemos automáticamente es, tenemos pactos contractuales. Digamos, hay unas tarifas de remuneración que de hecho se acuerdan cuando el contrato es adjudicado en el marco de una licitación. Esas tarifas de remuneración tienen unas metodologías de actualización que también están pactadas en esos contratos y una vez se modifican los indicadores macroeconómicos, esas actualizaciones se implementan o año a año o mes a mes. Sí. Entonces,
por eso es que para nosotros es tan fácil calcular el impacto cuando se modifican los macroeconómicos. Eso, pues los contratistas directos de los empleados reflejan eso dependiendo de sus acuerdos. Aquí estamos en un mercado laboral que además es bastante competitivo. Por ejemplo, el de los conductores. Hacen falta conductores generalmente en Bogotá y en otras ciudades. Por lo tanto, estos reflejos del salario mínimo pueden ser bastante directos porque es bien competido. ¿A cuántas personas les tienen ustedes que aumentar el 23%? Eso varía, digamos, pero está seguramente muy cerca al 87% porque esa fuerza laboral de 35.000. Pues eso mal contado a 30.000 y pico de personas, ¿no? 30.000 largas. Así es, porque nuestra fuerza laboral en su gran mayoría gana menos de 2 salarios mínimos. Entonces es la que más directamente se ve beneficiada de este incremento. Si el gobierno no hubiera subido el salario mínimo 23%, ¿en cuánto pensaban ustedes subir la tarifa de Transmilenio? Muy importante, Néstor. Nosotros en noviembre de 2025 fuimos al Consejo de Bogotá con el proyecto de presupuesto que tiene la proyección del Fondo de Estabilización Tarifaria o del subsidio que Bogotá da, porque hay que recordar, cada pasajero nosotros lo subsidiamos en el 50%, a nosotros nos cuesta el doble lo que cuesta mover un pasajero. Entonces fuimos con ese presupuesto, con un supuesto de incremento de 250 pesos. Ese incremento estaba recogiendo el IPC, el salario mínimo, el IPC en 5.3%, el salario mínimo en 11%, los incrementos del diésel, del gas. Entonces, en ese momento nos hubiéramos quedado en 250 pesos si no llegamos a enero con este incremento del salario mínimo del 23%. Ahí también hay que decir, y es cuando el gobierno nacional llega al 23%, a nosotros, si quisiéramos trasladarle totalmente esa diferencia de costos al usuario, nos hubiera tocado subir 150 pesos más. Es decir, no los 100 para llegar a los 350, sino para llegar a los 400. Y ahí el distrito hace un esfuerzo adicional para cubrir esa diferencia en costos y no trasladársela totalmente a los usuarios, y nos quedamos solo con una diferencia de 100 pesos y llegamos a los 350. Eso es teniendo en cuenta claramente que este impacto no queremos trasladárselo totalmente a los usuarios. Sí, doctora María Fernanda, fíjese que a propósito de eso último que usted dice, de no trasladárselo a los usuarios, quisiera preguntarle sobre las consecuencias, porque desde ya están anunciando paro y manifestaciones en 7 puntos en Cundinamarca, también en Bogotá, El Rosal, Facatativá, Boyacá, Tabio, Cota, Tenjo, entre otros puntos en protesta no solamente contra el alza de Transmilenio, del pasaje de Transmilenio, sino el transporte intermunicipal. Dicen las personas que están comenzando, sí, en protesta. Es un problema para el gobernador Rey, pero también para ustedes en la administración distrital. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Cómo van a manejar estas protestas, doctor Ortiz? Nosotros en Bogotá, todas las protestas en general las manejamos primero con diálogo, o sea, aquí respetamos totalmente las manifestaciones. Cuando ya hay bloqueos, digamos, a la movilidad, porque debemos recordar que no es, los que salen afectados realmente son los usuarios que van a bordo de nuestros buses y que están intentando llegar a su trabajo, a su lugar de estudio, a diferentes, eventos en Bogotá. Entonces ahí, dependiendo de cómo se dé la manifestación, nosotros hacemos todo el esfuerzo para retomar lo antes posible la operación y poder garantizar el transporte. Las manifestaciones derivadas de la tarifa en Transmilenio han ocurrido eventualmente, en los últimos 2 años no han sucedido, y por eso estamos aquí también explicando y contándole a la ciudadanía y a los usuarios cuáles son las razones y por qué esta decisión es necesaria para precisamente garantizar la prestación del servicio durante todo el año, y que les estamos dando beneficios a adultos mayores, a personas cisben, a personas con discapacidad, a habitantes de calle y también a nuestros usuarios frecuentes, para garantizar esa movilidad de ellos con pasajes gratis y descuentos por viaje. María Fernanda Ortiz es la gerente de Transmilenio. Esta es la explicación de por qué a partir de mañana sube en el nivel en que está subiendo la tarifa, el pasaje de Transmilenio en Bogotá. Pero es cierto, así como sube Transmilenio en Bogotá, pues están subiendo todos los sistemas de transporte, jalonados un poquito o un mucho por el aumento del salario mínimo. Doctora Ortiz, muchas gracias. Gracias a ti, Néstor, y muchas gracias. Feliz año. Igualmente. Feliz semana. 7 de la mañana, 30 minutos.